Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Benvinguts i benvingudes, estimada audiència. És un plaer saber que hi són amb nosaltres a una nova edició de Connexió Mèxic. Gràcies per ser-hi un cop més compartint amb nosaltres aquest espai dedicat a la reflexió, la cultura i l'anàlisi d'actualitat. Avui tenim la sort de comptar, com sempre, amb la participació del nostre col·laborador habitual en temes de política, en Leonardo Alvarado, que ens ajudarà a interpretar l'actualitat amb el seu punt de vista expert. I també ens acompanya un convidat conegut d'aquestes emissions, em refereixo al físic i poeta Alonso Leal, qui conversa sobre los contemporáneos, escriptors i intel·lectuals mexicans que van marcar un abans i un després en la literatura mexicana. Doncs, ara sí, comencem ja amb el bloc d'actualitat. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Benvingut, Leonardo, com va tot? ¿Qué tal, Miriam? Un gusto estar aquí contigo de una vez más, con nuestros invitados, la audiencia y el equipo de RAF. Así que encantado de participar otra vez con este gran programa. Quins són els fets polítics més rellevants que han marcat l'actualitat recent a Mèxic? Pues mira, para variar, ha sido una semana llena de acontecimientos en todos los órdenes, pero yo creo que sí vale la pena resaltar y empezar hablando por este tema de el asunto migratorio y los acontecimientos que se han sucedido recientemente en la ciudad de Los Ángeles, en California, porque fíjate que la semana pasada se filtró por ahí, esto no está confirmado, una noticia que decía que había una orden interna para ICE, este departamento dentro del Departamento de Homeland Security en Estados Unidos, en el que se les solicitaba a los agentes tener al menos 75 arrestos diarios. Esta información no está confirmada, pero bueno, estuvo sonando en redes. Y lo que sucedió es que el jueves o viernes de la semana pasada decidieron hacer una redada en un lugar al este de Los Ángeles, en una ciudad al este de Los Ángeles, que es una ciudad preeminentemente de jornaleros. Entonces llegaron varios agentes de ICE, ¿no? Este Departamento de Aduanas e Inmigración, y acarrearon con todo mundo, ¿no? Hombres, mujeres, niños, lo que fuera, y empezaron a cometer arrestos, por supuesto, ilegales, porque estos arrestos no se pueden hacer así, tiene que haber una orden de por medio, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, esto desató la inconformidad de la población en general, y entonces empezaron a haber manifestaciones en las calles de diferentes agrupaciones, algunas civiles y otras no eran agrupaciones, simplemente gente que estaba en total desacuerdo, o familiares de los arrestados, porque incluso, como suele suceder, había gente que no es indocumentada desde ningún punto de vista, pero que simplemente por su aspecto son perseguidos por este grupo del Estado, ¿no? Y bueno, esto derivó en no solo manifestaciones que ya llevan varios días o que duraron varios días, sino que también empezaron a generarse disturbios, empezaron a haber incluso saqueos en algunas tiendas, etcétera. Se le prendieron fuego a los autos de patrulla, hubo gases lacrimógenos, incluso reporteros internacionales fueron agredidos con este tipo de armamento supuestamente no letal, ¿no? En fin, que se convirtió en toda una provocación. Hubo una serie de insultos, ¿no?, de parte del presidente Trump al gobernador de California y a la alcaldesa, incluso los amenazó de meterlos a la cárcel si se oponían o si se resistían a la acción de las fuerzas federales. Y todavía durante el fin de semana el presidente Trump mandó otros 2,000 efectivos de la Fuerza Nacional para someter las manifestaciones en aquel lugar. Además dijo que el gobernador era un incompetente y que esto se hubiera salido de control de no ser por la intervención federal, ¿no? Pero luego lo que supimos, a decir por algunos líderes que han estado en
en este movimiento por muchos años, quizá estamos hablando de 20 o 25 años, es que en realidad esto es el resultado de un mal manejo de tres actores fundamentales, ¿no? Por un lado el Partido Demócrata, por el otro lado el Partido Republicano y por el otro lado el Gobierno de México. Lo que dicen los líderes migrantes es que han sido utilizados para cumplir agendas políticas, ¿no? Desde luego en Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, para ir adelante con su narrativa y todas estas cuestiones que han sacado a relucir en tiempos de elecciones, ¿no? Donde hablan de que los inmigrantes son el problema que tiene Estados Unidos, los problemas sociales y económicos emanan de los inmigrantes, cosa que ya sabemos que es absolutamente falso. Hay números que lo prueban en todos los sentidos, al contrario, la riqueza cultural, económica y social que han aportado los inmigrantes, pues digamos desde la Segunda Guerra Mundial, que es cuando empezó la migración más importante, es absolutamente incuestionable, ¿no? Pero, por ejemplo, los líderes migrantes le reclaman al gobierno de México y le dicen, oye, no necesitamos nada más un apoyo moral, porque está bien y qué bueno. El cónsul de Los Ángeles, por cierto, se ha puesto súper activo para tratar de identificar a la gente, tratar de asegurarse de que ninguno de ellos sea deportado sin pasar a través del debido proceso, etcétera, pero obviamente rebasa el tamaño del problema. Y los líderes migrantes dicen que es realmente un error muy grande del gobierno de México que la discusión se haya centrado, por ejemplo, y se han tomado algunas acciones en tratar de revertir este impuesto que se le puso a las remesas del 3.5%, ¿no? Lo que dicen los líderes es que esa agenda solamente beneficia al gobierno de México, pero no a ellos. Y lo que ellos realmente buscan y lo que realmente quieren es que se discuta una agenda migratoria, ¿no? Donde haya una serie de temas que permitan hacer la migración, no un acto de ilegalidad bajo ninguna perspectiva, ¿no? Entendiendo que hay trabajadores temporales y otros no temporales, sobre todo los jornaleros, evidentemente tienen que ir a lugares como California a trabajar por algunos meses a la cosecha de ciertos cultivos y después regresan, ¿no? Como lo hemos visto en otras partes del país, incluyendo Alaska, ¿no? ¿Cómo iba a imaginar uno que en Alaska iba a encontrar jornaleros michoacanos? Pues sí hay, ¿no? Entonces, esto te habla de la riqueza de actividades con las que se aporta y lo relevante que sería abordar de verdad una genuina agenda migratoria. Sabemos que en los próximos días, por ahí del 15 a 16 de junio, en Canadá viene la reunión del G7, ¿no? El grupo de países más poderosos de Occidente, a la cual está invitada la presidenta Sheinbaum y que ya dijo que sí va a ir y que lo que está buscando principalmente es participar en las reuniones bilaterales que habrá en ese evento y por supuesto la reunión más importante ahí sería con el presidente Donald Trump. Sabemos que esas reuniones pues no se pueden tratar a profundidad los temas, pero por lo menos se establece una agenda para trabajar hacia adelante y en la perspectiva de que hacia el próximo año vendrán las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, sí sería importante que el gobierno de México empezara a postular una agenda de verdad que impacte a los migrantes y no nada más al gobierno del Estado, al gobierno de México. No sabemos, y lo han dicho investigadores, por ejemplo, del Colegio de la Frontera Norte, que las remesas durante años y sobre todo después de la firma del Tratado de Libre Comercio han sido un paliativo para evitar estallidos sociales en México, porque es dinero que entra de manera directa a los bolsillos de las familias y que les ha ayudado a sobrevivir en diferentes crisis por las que ha atravesado el país, ¿no? Desde tiempos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hasta ahora hemos transitado por crisis muy importantes y gracias a las remesas el país se ha sostenido de alguna manera en una sola pieza, que de otra manera, quién sabe si ya esto se hubiera balcanizado. Así que ese es un tema por demás central en la agenda de hoy, ¿no? Y que de alguna manera nos lleva a los temas internos, ¿no? Particularmente el tema de la reforma judicial, ¿no? Que también ha sido muy cuestionada. La semana pasada hablábamos de que no podríamos
elaborar mucho más al respecto hasta conocer los resultados. Ya conocemos los resultados, ya sabemos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia va a ser un abogado de origen mixteco, ¿no? Y que esto ha suscitado todo tipo de controversias en los diferentes frentes políticos, ¿no? Lo que podemos ver de los resultados es que, pues sí, haciendo un análisis podemos establecer que la gran mayoría de los jueces seleccionados sí tienen cierto, vamos a llamarle así, cierto cercanía con el régimen o con el partido que hoy se encuentra en el poder, ¿no? Incluso alguien se atrevió a hacer un cálculo muy preciso del asunto y habla del 90 y tantos% de los candidatos elegidos tienen algún vínculo con el partido en el poder. Lo que también hay que tomar en cuenta es que el partido en poder en realidad es un mosaico de fuerzas políticas y se ha mostrado en todos los sentidos, ¿no? Así que no podemos pensar que ahora, como dijo un abogado muy prominente en México, dijo que ahora en lugar de litigar se iban a dedicar a cabildear, ¿no? Que eso es algo que ha pasado los últimos 30 años, ¿no? Desde luego, lo que pasa es que el balance de fuerzas y el sesgo de los intereses va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, preguntaba uno de los abogados y diría, a ver, ¿qué va a hacer el presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando le traigan un caso como el del Tren Maya, ¿no? Donde en el Tren Maya aparecieron muchas irregularidades en todos los sentidos, ¿no? Y que finalmente se solventaron, pues de una manera, digamos, sí, muy favorable al gobierno en turno, ¿no? También otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que estos jueces entran en labores a partir del 1 de septiembre de este año y van a estar 12 años y luego en el 27, en el 2027, viene una segunda vuelta para elegir a la otra mitad de los juzgadores que no elegimos esta vez, ¿no? Eso quiere decir que estos jueces van a seguir en funciones cuando termine el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Entonces, ahí puede pasar cualquier cosa. Nadie puede saber si en el 30 se va ¿cómo se llama? Si va a continuar la famosa cuarta transformación o si va a llegar otro partido, qué van a hacer, ¿no? Entonces, es muy anticipado, me parece a mí, decir que de ahora en adelante todos los litigios que se lleven en el Poder Judicial van a tener un sesgo morenista. No estamos absolutamente seguros. También sabemos que el proceso evidenció varias fallas, sobre todo en la elección de candidatos. Sabemos que algunos candidatos que se colaron pues no tienen una reputación absolutamente intachable, ni mucho menos, ¿no? Así que el proceso de selección de candidatos tendrá que ser revisitado para que la elección del 27 sea aún mejor que el actual, y ya los veremos en funciones a ver si de veras es que triunfó el oficialismo. No lo podemos decir, no lo podemos decir, precisamente porque dentro de Morena hay un enorme número de grupos políticos con distintos intereses, ¿no? El magisterio tendrá una parte, los empresarios, en fin, yo creo que dentro de Morena están representados muchos de los sectores más influyentes en México, y bueno, veremos en adelante qué pasa. Y por último, quisiera mencionar un evento que se sucedió días atrás en la Ciudad de México, que fue una especie de redada en un centro cultural alternativo que es el Foro Alicia. El Foro Alicia, para quien no lo conoce, es un foro que surgió en los 90, justamente después del advenimiento de la revolución del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que surgió como una forma de tener un espacio de contracultura, ¿no? Donde se han presentado todo tipo de actividades, presentaciones de libros, conciertos de rock, conciertos de música folclórica, foros de debate. Sí, ha estado muy presente en la vida de la ciudad desde entonces, y a principios de este siglo tuvo que ser clausurado el foro porque estaba en la colonia Roma, una colonia muy importante en la Ciudad de México, y de alguna manera fue víctima de la gentrificación. Entonces tuvo que cerrar sus puertas
y la propia presidenta, hoy presidenta, siendo jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, les ayudó a encontrar un nuevo lugar en Santa María la Redonda, en la delegación Cuauhtémoc. Una delegación, por cierto, en la que la alcaldesa no pertenece a Morena, pertenece más bien al partido, al PRI, ¿no? Y que es una delegación muy importante porque acumula un alto porcentaje del PIB de la ciudad. O sea, ahí hay grandes movimientos económicos en diferentes sectores, ¿no? Así que es una alcaldía muy importante. Y el foro había estado ahí durante 10 años, pues haciendo su labor. Es el esfuerzo de pequeños empresarios cuya única intención es abrir este espacio a gente con visiones alternativas de la corriente principal. Y curiosamente, ese día estaba cantando un músico vasco que se ha caracterizado por su activismo de izquierda y por su promoción de la cultura y de la independencia de la cultura vasca, ¿no? Fermín, ahora no recuerdo su apellido, pero bueno, estando ahí, de repente llegó la policía, llegó la Guardia Nacional y llegó el ejército a desalojar el lugar porque se decía que no tenían permiso para hacer este tipo de actividades, lo cual es falso, porque pues, el foro tiene mucho tiempo apoyando. Y hoy se pretende o se supone que esto, igual que lo que sucedió 2 semanas antes con los asesinatos de estos dos importantes funcionarios del gobierno de la ciudad, parecieran ser actividades de provocación para tratar de desestabilizar el gobierno de la ciudad, y justo días antes de la elección judicial, ¿no? Un poco en aras de alimentar esta narrativa de inestabilidad, de incapacidad, ingobernabilidad que le quieren ¿cómo se llama? Cargar a los gobiernos progresistas que hoy están al frente de la Ciudad de México y de la Presidencia de la República. Por supuesto, la investigación ha sido bastante opaca, no hay muchos resultados al respecto. Se removieron algunos mandos medios porque sí es de llamar la atención que mandos de la delegación tengan la capacidad de convocar a la policía, al ejército y a la Guardia Nacional al mismo tiempo, ¿no? Y lo que es más curioso es que cuando llegó el contingente, detrás venía un contingente de reporteros para que hicieran, ¿no? Documentaran la gresca que se iba a armar ahí y que podrían publicitar a toda vela, evidenciando la poca gobernabilidad que hay en la Ciudad de México. Así que temas relevantes que veremos cómo evolucionan en los próximos días y que sí nos dejan evidencia de que en un ámbito donde los gobiernos conservadores están floreciendo en el mundo, México tiene grandes retos para seguir adelante con esta idea de un gobierno progresista. El cantante y activista vasco al que te refieres se llama Fermín Muguruza. Correcto, Era el Muguruza mismo, su apellido. que además ha estado en México antes. Sí. Bueno, volviendo un poco a lo que está pasando en la ciudad de Los Ángeles, a tu juicio, perdón, ¿de qué manera crees que impacten las políticas migratorias, bueno, de Trump, la presencia de la Guardia Nacional, en la confianza de las comunidades inmigrantes hacia las autoridades locales de Los Ángeles? No, eso es clave, eso es clave. De verdad, si este gobierno no logra empujar una genuina reforma migratoria, no sería raro ver que el monto de las remesas empiecen a disminuir y que su capacidad de influir en los temas políticos internos de México cambie radicalmente. Porque dicho por los propios líderes comunitarios de aquellos lugares, ellos han estado a favor aunque muchos votaron por Trump, pero en México no hicieron su labor para echar adelante gobiernos progresistas, ¿no? Empezando por el gobierno de López Obrador y después de Claudia Sheinbaum. Y sí podrían, si no trasciende la reforma migratoria, sí podría cambiar sustancialmente el apoyo tanto económico como político que estas comunidades tienen para con nosotros, ¿eh? O para con el gobierno, ¿no? Para ser más preciso. ¿Y con el gobierno de Los Ángeles? Bueno, aquí ya entramos en terrenos legales muy complejos, ¿no? Porque
el presidente Trump, que se ha brincado todas las trancas legales que le ponen en cualquier lado, podría meter a la cárcel a la alcaldesa o incluso al gobernador, lo cual desataría una crisis política de dimensiones inconmensurables. No sé si va a llegar a tanto o qué va a pasar, pero los migrantes tienen muy claro, ¿no? Que no, ellos son carne de cañón, son parte de un botín político y eso poco va a cambiar, ¿no? Realmente el apoyo que han recibido por los últimos 30 o 40 años no ha tenido ningún otro sentido más que ese, ¿no? Porque además, si en algún lugar saben lo que esto significa para la economía local, es en California, ¿no? Así que, pues vamos a ver. La verdad es que la moneda está en el aire, muy difícil tratar de predecir lo que siga en los días por venir. Doncs moltes gràcies, Leonardo. Com en cada emissió, la teva aportació és clau per continuar oferint una cobertura informativa rigorosa, plural i, a més, compromesa amb l'actualitat. Gràcies i una abraçada. Miriam. Encantado. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a RAP Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rap.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. El dia d'avui parlo de les repercussions culturals de la Revolució Mexicana com una introducció que permet entendre el context històric i social en què va sorgir el moviment dels contemporanis i com aquest grup va reaccionar des de la literatura i l'art als canvis profunds que va provocar aquell conflicte. Repercussions culturals de la Revolució Mexicana. La Revolució Mexicana, iniciada el 1910, no només va transformar les estructures polítiques i socials del país, sinó que va obrir un nou horitzó cultural que va redefinir profundament la identitat nacional. Més que una simple guerra civil, fou un procés llarg i complex. En la dimensió simbòlica, la revolució va ser un conjunt de mites, imatges i discursos que van conformar una etapa d'efervescència cultural sense precedents, marcada per la necessitat de reconstruir Mèxic no només amb lleis i institucions, sinó també amb art, literatura, educació i història. Després de la caiguda del porfirisme, les èlits revolucionàries van comprendre que la legitimitat del nou estat s'havia de fomentar sobre una narrativa nacional que donés sentit i cohesió a l'heterogeneïtat social del país. Així, els governs postrevolucionaris, especialment durant el mandat de l'Álvaro Obregón, el 1920, de 1920 al 1924, va impulsar una sèrie de reformes culturals ambicioses. Sota la guia intel·lectual de José Vasconcelos, encarregat d'educació pública, es va promoure una concepció humanista i mestissa de Mèxic, on l'art i l'educació es van convertir en eines clau per alfabetitzar i unificar la població. És important assenyalar que la unificació pretesa de la població en buscar una identitat col·lectiva homogènia va intentar invisibilitzar la diversitat en imposar una narrativa única que ignora diferències culturals i ètniques. Aquesta homogenització va intentar esborrar matisos fonamentals, negant la riquesa plural de la societat en nom d'una falsa cohesió. La cultura es va entendre com una extensió del projecte revolucionari. Havia de ser pública, accessible i compromesa amb les majories. El muralisme mexicà potser va ser la manifestació artística més poderosa i duradora d'aquesta etapa. Amb el suport de l'Estat, artistes com Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros i José Clemente Orozco van fer servir els murs d'edificis públics per representar amb un llenguatge visual impactant les lluites del poble, l'herència indígena i la denúncia de l'explotació social. Aquests murals no només van decorar escoles, hospitals i palaus de govern, sinó que van oferir una narrativa èpica i pedagògica de l'esdevenir mexicà. L'art va deixar de ser un objecte de contemplació elitista per convertir-se en un instrument polític i educatiu que va acostar la història als ulls del poble. Paral·lelament, la literatura va trobar a la Revolució una font inesgotable d'inspiració.
Des dels anys 20 es van començar a publicar obres que narraven les experiències de la guerra amb un enfocament realista, crític o testimonial. Los de Abajo, del 1915, de Mariano Azuela, és considerada la primera novel·la de la Revolució en què es plasma els decennis dels combatents davant la traïció dels ideals originals. Altres autors, com Martín Luis Guzmán i Nelly Campobello, van complexitzar encara més aquest retrat, oferint una mirada íntima i fragmentada del conflicte. La figura de l'heroi revolucionari va ser gradualment substituïda per personatges ambigus, derrotats o contradictoris, revelant que la revolució, junt de ser una epopeia gloriosa, fou una tragèdia humana. Cap a finals dels anys 20 va començar a sorgir propostes culturals que s'allunyaven de l'enfocament nacionalista dominant. Alguns escriptors, com els agrupats al voltant de la revista Contemporáneo, va promoure una visió més universal de l'art. En resum, podem dir que la Revolució Mexicana va marcar profundament el panorama cultural del país, va donar lloc a una explosió de projectes que van buscar definir la identitat nacional a través de l'art, l'educació i la literatura, però també va provocar respostes crítiques que van enriquir el debat sobre el paper de l'art a la societat. Les repercussions culturals d'aquest moviment continuen vigents no només pel seu llegat artístic, sinó perquè van asseure les bases de les tensions entre tradició i modernitat, entre el nacionalisme i el cosmopolitisme que encara travessen la cultura mexicana. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. I és temps ja de donar pas al nostre amic, en Alonso Leal. Hola, Alonso, benvingut. T'escoltem amb atenció per conèixer la teva mirada sobre el grup d'escriptors Los Contemporáneos y el seu paper fundamental en la renovación cultural y literaria de México. Antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Leo, por invitarme de nueva cuenta. Y de nuevo, gracias porque introdujiste precisamente, me diste todo el antecedente para hablar de los contemporáneos. Empiezo un poco por el final. Yo me hice la pregunta de por qué hablar de los contemporáneos. Va a ser casi ya, estamos a 3 años de que cumpla el centenario de la publicación de la revista. Y entonces me pregunté cuál sigue siendo la importancia, además de la importancia histórica o de la historia de la literatura mexicana. Entonces, no puedo responder respecto a la influencia que tienen los contemporáneos en los jóvenes en el día de hoy, en los escritores jóvenes, pero la explicación que yo encontré la divido en 2 partes. Evidentemente, el segundo siglo, la segunda mitad del siglo XX en México, en lo que es la literatura, estuvo dominada por una figura gigantesca, para bien o para mal, que fue Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz, porque además salió de México, digamos, fue un escritor completamente contemporáneo e insertado en la tradición cultural de Occidente y que tuvo una gran influencia en una serie de revistas y todavía una serie de escritores que crecieron bajo su sombra. Entonces, evidentemente, la figura de Octavio Paz sigue teniendo mucho peso. ¿Y por qué traigo a Octavio Paz a colación? Porque Octavio Paz, como escritor, como literato, no hubiera existido si no hubiera sido porque fue acogido o porque siguió la tradición de los contemporáneos. Paz los conoció personalmente y hablaba una y otra vez de la influencia que tuvieron en su literatura. Los contemporáneos que surgen hacia finales de los años 20, como bien mencionaste, surgen, en realidad son un grupo de jóvenes que se conocen alrededor de 1918 en la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Eran, digamos, tenían ciertas características similares en cuanto a edad, eran más o menos, habían nacido en los mismos años, y todos ellos habían estudiado en la Escuela Nacional Preparatoria, y desde muy jóvenes, en la Escuela Nacional Preparatoria, empezaron a fundar revistas y a tratar de reproducir lo que había sido el Ateneo de la Juventud, que había aparecido antes de 1910 de la misma escuela preparatoria. En ese momento en la Escuela Nacional Preparatoria estaba como maestro José Vasconcelos, que era profesor, por ejemplo, de Jaime Torres Bodet. Entonces, los contemporáneos, digamos, eran compañeros de la
Escuela Nacional Preparatoria, tenía una serie de intereses culturales, de escritura, y digamos, este fue como el origen de por qué todos se conocían. Cuando entra Obregón, en 1920, Álvaro Obregón, al año siguiente, en 21, nombra como secretario de Educación a José Vasconcelos, que tú acabas de mencionar, que fue el creador de la escuela de la Secretaría de Educación Pública y fue el que inició una gran revolución educativa. Bueno, José Vasconcelos se lleva como secretario particular a Torres Bodet, a Enrique Torres Bodet, y luego lo hace jefe del departamento de biblioteca. Entonces lo nombró director del departamento de biblioteca. En ese momento, como ya lo habían hecho, estoy hablando de 22, Torres Bodet se le ocurre llamar a otros amigos, ¿no? Ahí empieza a trabajar Salvador Novo, Salvador Novo lleva a Javier Villarruta y a Jorge Cuesta, y hacen una primera revista promocionada por la Secretaría de Educación Pública, que aparece en 22, que se llama La Falange. Y entonces, digamos, esa es como la primera revista donde ellos ya tienen cierto apoyo, por lo menos de trabajo, de ingreso, de sueldos. Y en el caso de Vasconcelos, Vasconcelos empujó esta revista Falange y se volvió, digamos, el principal editorialista. Entonces, me fui, digamos, me adelanté en el sentido de, normalmente se entiende, hay muchas discusiones al respecto, pero normalmente se entienden que los contemporáneos nacidos entre 1897 y 1904, es decir, había como 7 años de diferencia entre unos y otros, los más grandes son Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique González Rojo, luego más jóvenes José y Celestino Gorostiza, que eran hermanos, Salvador Novo, Javier Villarrutia, Jorge Cuesta y Gilberto Owen. Digamos, esta es como la lista más consensuada o más aceptada, porque hubo otras gentes que tuvieron que ver con ellos, pero que no necesariamente estuvieron desde el principio. Entonces, estos muchachos que, como el caso de Torres Bodet, ni siquiera habían terminaron la preparatoria, entraron a la universidad, a lo mejor cursaron un par de años en la universidad, no completaron las licenciaturas, empezaron a trabajar rápidamente con los nuevos gobiernos revolucionarios. Entonces, está primero, digamos, esta primera impulso por parte de Vasconcelos y de Torres Bodet y los que se agrupan alrededor de él, y hacen esta primera revista que se llamó La Falange, que aparece en diciembre del 22 y termina en octubre del 23. Para el 1 de diciembre de 1924 entra Plutarco Elías Calles, y ahí pasan dos cosas importantes. Las dos cosas son, el nuevo secretario de Educación es José Manuel Puig Casaurac, que fue secretario de Educación Pública, ¿no? Y entró un médico sinaloense de Culiacán que se llamaba Bernardo J. Gastelum, que fue el jefe del departamento de salubridad. En salubridad les da trabajo a Jaime Torres Bodet, a Bernardo Ortiz de Montellano y a Enrique González Rojo. Novo, por su parte, sí se queda en la Secretaría de Educación Pública y entonces, digamos, tiene una gran relación. Novo siempre fue muy cercano a Javier Villarrutia, que estaba haciendo estudios de teatro. Pellicer empieza a trabajar en el Departamento de Bellas Artes y Gorostiza se vuelve profesor en la universidad. Entonces, al principio, las inquietudes, sobre todo Novo y Villarrutia, quieren empezar a hacer un proyecto de una revista y también un proyecto teatral, empezar a montar obras de autores contemporáneos, es decir, autores que eran importantes en ese momento y que algo que es muy importante, que acabas de mencionar, Miriam, es que a partir de Álvaro Obregón hay esta corriente cultural que impuso el Estado mexicano que se llama el nacionalismo revolucionario, el nacionalismo revolucionario, que impulsó justamente a los grandes pintores, a la corriente nacionalista, a los muralistas seguían la corriente nacionalista, y que con Vasconcelos trató de producir una tendencia cultural dominante. Los contemporáneos, estos muchachos, tenían interés
por todo lo que estaba sucediendo en Norteamérica y en Europa. Y entonces ellos lo que buscaban era abrir, conocer otras literaturas, abrirse al mundo y entender otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se llama?, en educación, Novo y Villaurrutia impulsan un proyecto teatral y le piden ayuda al secretario de Educación Pública, Puig Casaronca. Puig les dice que no los va a apoyar oficialmente, pero sí va a ser su patrocinador, su mecenas. Él pone ingresos. Por otra parte, en 26 llega a México un pintor que se llama Agustín Lazo, que era amigo de estos jóvenes y que era muy amigo de Antonieta Rivas Mercado, la hija de un arquitecto porfirista muy importante, Antonio Rivas Mercado, que fue el que hace la columna de la independencia. Entonces, Antonieta estuvo 3 años en Europa y llega con esta tendencia también de tratar de hacer otras cosas nuevas. Entonces, resultan 2 cosas. Primero, en mayo del 27 aparece una nueva revista que se llama Ulises, revista de crítica y curiosidad, patrocinada por Puig, en donde los editores principales eran Salvador Novo y Javier Villaurrutia, que invitan a colaborar a Jorge Cuesta y a Owen. Y al mismo tiempo fundan un proyecto teatral que primero se hace en la casa de Antonieta y luego se renta un sitio en el centro de la ciudad, y que llaman también el grupo Ulises. El chiste de Ulises era, ellos mismos se elegían autores, digamos, de la época, hacían las traducciones y montaban las obras de teatro. El Teatro Ulises tuvo 5 temporadas, eran 5 obras, en enero y julio del 28, y, por ejemplo, como ejemplo decían, las autores y obras fueron uno que se llama Simili, de Claude Roger Marx, Ligados de Eugene O'Neill, El peregrino de Charles Villdrac, Orfeo de Jean Cocteau y El tiempo y sueño de Henri René. Entonces, estos jóvenes empiezan a hacer la revista al mismo tiempo que hacen esta temporada teatral. Al final de cuentas, Antonieta cambia sus intereses y el proyecto de Ulises termina en julio de 28. Para entonces, los contemporáneos que, como les platicaba, varios de ellos trabajaban en el Departamento de Salud, de Salubridad con Bernardo Gastelum, vuelven a tener la idea de fundar una nueva revista de crítica y curiosidad, como habían llamado, mientras que Novo y Villaurrutia siguen asociados a la Secretaría de Educación Pública, y con el apoyo de Gastelum, básicamente, que aparece como editor incluso y que publica varios artículos, fundan la revista Contemporáneos, la cual aparece en junio de 1928. Todos los nombres que mencioné al principio, ¿no? Los editores principales los primeros editores fueron Torres Bodet, Ortiz de Montellano y Enrique González Rojo. Y también aparece como editor Bernardo J. Gastelo. Sin embargo, esos eran los editores. Sin embargo, todos absolutamente los contemporáneos, este grupo literario, todos colaboraron, escribieron columnas, produjeron artículos, hicieron traducciones, etcétera, etcétera, etcétera. La revista dura desde junio del 28 hasta noviembre de 1931. Y lo que es muy interesante es el tipo, es decir, la nómina de autores que ellos convocaron o que presentaban en ese momento contra esta tendencia dominante del nacionalismo revolucionario, ¿no? Entonces, por ejemplo, por encima, entre los autores que aparecieron en contemporáneos en esos 3 años está Federico García Lorca, Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, Manuel Azaña, Enrique Díaz Canedo y León Felipe, de los cuales, a excepción de García Lorca, que murió en España al principio de la Guerra Civil, todos los demás se convirtieron en exiliados. Algunos fueron a la Argentina. Bueno, Azaña muere en Francia terminada la guerra, pero Altolaguirre llegó a México, igual que Enrique Díaz Canedo o León Felipe, ¿no? Entonces, la generación del 27 estaba debidamente representada en la revista de contemporáneos. Por Latinoamérica, los contemporáneos publicaron textos de Juana Ibarború, la poetisa uruguaya,
de Pablo Neruda y de Jorge Luis Borges. Estamos hablando de 28 y 31, cuando Borges no era Borges, evidentemente, ¿no? Autores no hispanoamericanos estuvieron traducidos por ellos mismos, cabe señalar, T.S. Eliot, D.H. Lawrence, William Blake, Paul Valéry, Jules Supervielle y André Maurois, ¿no? También dieron a conocer obras de plástica, hicieron crítica y presentación de obras de Dalí o Picasso y Joan Miró, o la fotografía de Einstein, que hace 27 vino a México y filmó en México, ¿no? Pero además, lo que es algo muy interesante, porque los contemporáneos en su momento fueron acusados de extranjerizantes, fueron criticados por la crítica oficial, y es que no conocían la obra mexicana ni se dedicaban a México, y hubo poemas y ensayos de Samuel Ramos, que lo haría una obra filosófica respecto a la identidad del mexicano, de Alfonso Reyes, que no vivía en México, pero que mandaba colaboraciones, de Manuel Gómez Morín y Julio Torri, poemas de Renato Leduc, e ilustraciones, por ejemplo, de José Clemente Orozco, Carlos Mérida, y fotografías de Manuel Álvarez Bravo. Por ejemplo, los contemporáneos en la revista aparecieron muchas colaboraciones de José Clemente Orozco, que era uno de los grandes del muralismo mexicano. Entonces, en 3 años, los contemporáneos lo que hicieron fue, de alguna manera, colocar en México una serie de manifestaciones del mundo que no estaban cerradas a esta idea unitaria y dominante del Estado mexicano, pues, que era el nacionalismo revolucionario. Es curioso, los contemporáneos nunca hicieron un manifiesto. En esa época aparecieron los estridentistas, encabezados por Manuel Aplesarse y Germán Litzarzubide, que publicaron un manifiesto estridentista, ¿no? Los contemporáneos nunca hicieron un manifiesto. Se llamaban a sí mismos de distinta manera, el grupo sin grupo, por ejemplo, ¿no? Y ellos decían, nosotros no éramos un grupo, era una bola de amigos que tenían una serie de intereses comunes y que publicaban cosas que les interesaban. Todos ellos, o sea, casi todos ellos, de los mencionados, Celestino Gorostiza, el hermano José Gorostiza, se volvió dramaturgo, escribió obras de teatro, dirigió teatro, fundó el Teatro Orientación, que todavía existe a un lado del auditorio. Ese, digamos, era el único que se salía un poco. Todos los demás fueron poetas. Cuesta, además, fue un ensayista muy notorio, de cuatro tomos que tiene su obra completa, 3 son de ensayo, pero todos fueron poetas. Unos extraordinarios, muy destacados, como el caso de Gorostiza. Novo era un poeta extraordinario, era muy buen poeta. Novo se volvió cronista. Novo escribía crónica para los periódicos y tiene sendos tomos sobre la vida cotidiana en México, en el sexenio de Lázaro Cárdenas, en el sexenio de Manuel Ávila Camacho, etcétera, etcétera, etcétera. Todos eran, ¿cómo se llama?, poetas. Y la mayoría se volvieron después diplomáticos, muchos de ellos, o funcionarios públicos, algunos muy destacados. Jaime Torres Bodet fue el director general de la UNESCO, por ejemplo, y después fue secretario de Educación Pública y fue el que funda los libros de texto gratuito y los talleres gráficos de la Nación. Entonces, en su momento fueron gente, digamos, que tuvieron un impacto, sobre todo a nivel de funcionario como diplomáticos, y que no necesariamente siguieron una carrera, digamos, como escritores profesionales. Algunos murieron muy jóvenes. Cuesta, por ejemplo, Enrique González Rojo también, y algunos de ellos murieron jóvenes, Villaurrutia también, digamos, como que no alcanzaron a madurar tanto, pero probablemente más allá de su propia obra individual, lo más importante fue esta tradición, esta búsqueda por abrirse al mundo y que México fuera digamos, no solamente un recipiente de lo que estaba sucediendo en el mundo, sino también un participante, y que se estableciera una frontera, digamos, perdón, no unas fronteras, que sobrepasaran las fronteras como un puente entre lo mexicano y otro tipo de culturas. Entonces, fundamentalmente, fue la importancia en el medio cultural mexicano de estos escritores, de estos poetas, y tuvieron, como mencioné posteriormente, una influencia muy importante.
Alonso, ¿cómo se reflejaban, si se reflejaban de alguna manera, las tensiones sociales y políticas de aquella época en la obra de estos escritores y hasta qué punto se puede hablar de una influencia, digamos, recíproca entre ellos? Bueno, por supuesto que en su obra se reflejaba estas tensiones sociales. El primer problema, Miriam, es, digamos, el régimen había definido qué era lo mexicano. Todos estos autores eran mexicanos y entonces decían, ¿por qué la definición del régimen es la definición de mexicano? Antes de antes de fundada la revista Contemporáneos en 28, Villaurrutia, Novo y Torres Bodet hicieron una antología de poesía moderna mexicana. El prólogo estuvo a cargo de Jorge Cuesta y eso provocó una polémica espantosa, ¿no? Porque algunos pues, eliminaron algunos poetas, ¿no? Otros no los consideraron y pusieron otras gentes que, digamos, la crítica dominante no aceptaba. Entonces, el primer problema, y después Rubén Salazar Mayén publica una novela que se llama Examen, que ellos la publican, que digamos tiene en aquel momento malas palabras, tiene groserías, y eso publica también una polémica terrible. Ellos siempre estuvieron inmersos en la polémica, ¿no? No tanto, no necesariamente con el régimen. El régimen lo que hacía muchas veces es perdón, no los fue su mecenas personal, no les dio fondos de la Secretaría para evitar, y luego en un momento dado, ante la presión de Calles, dejó de dar los fondos, ¿no? Entonces, había esta tensión permanente entre la curiosidad intelectual de ellos y este discurso dominante del gobierno, ¿no? Ahora, ellos fueron gente, eh, estuvieron muy cercanos, por ejemplo, a José Clemente Orozco y a Carlos Mérida, ¿no? O sea, ellos estaban cerca de los escritores y los pintores, aunque ellos no propalaban esta idea del nacionalismo revolucionario. Entonces, son, por ejemplo, Novo tiene un poema, si mal no recuerdo, tiene un poema que se llama Nueva Grandeza, no es cierto, iba a decir una mentira, que se llama Nueva Grandeza Mexicana. Es decir, ellos examinaban la idea de qué es México y qué es lo mexicano, a contracorriente muchas veces de el discurso oficial. Tú mencionaste, por ejemplo, el hecho de que los de abajo aparecen en 1915 y con ellos se inicia lo que se llama la novela de la Revolución Mexicana. Durante todo el siglo XX, hasta finales de los años 50, que publica Agustín Yáñez, Al filo del agua, se publican una serie de textos de muchos autores. Tú mencionaste, por ejemplo, a Martín Luis Guzmán, que fue periodista además y crítico del régimen, o a Nelly Campobello. Nelly Campobello tiene un texto, es decir, la visión de una niña de la revolución. Hay una serie de cuentos chiquitos que se llama Cartucho, que son muy impresionantes. Entonces, la novela estaba copada por temas revolucionarios. Ellos se dedicaron a la poesía. Y sin embargo, una y otra vez, es decir, ellos decían, claro que somos mexicanos, claro que pertenecemos a esta tradición cultural. Algo importante, fíjate, ahora que me acuerdo, una cosa que hicieron, no sé si en 28 junto con la revista Contemporáneos, se regresaron a releer a Sor Juana Inés e hicieron, por ejemplo, una edición ¿cómo se llama? Del Primero Sueño, ¿no? O sea, de este gran poema y lo releyeron y fueron críticos. Es decir, ellos se sentían herederos de esa tradición cultural mexicana, pero no, digamos, no cerrada a lo que el régimen señalaba que era lo que debía hacer, que era básicamente una cuestión de propaganda, ¿no? Y algo muy interesante es todos fueron funcionarios destacados en el régimen revolucionario, ¿no? Mencioné a Torres Bodet, Gorostiza, hicimos un programa y platicamos que él llegó a ser incluso secretario de Educación, ¿no? Owen fue diplomático de toda la vida, absolutamente de toda la vida. Y algunos, como mencioné, murieron muy jóvenes, pero fueron funcionarios destacados, funcionarios además admirados en un régimen que muchas veces era muy corrupto por su honradez, ¿no? En el caso de Torres Bodet o de Gorostiza. Entonces, digamos, es curioso, en su trayectoria intelectual, ellos siempre resintieron esta
tensiones sociales, pero al mismo tiempo buscaron otras avenidas. Y claro, no eran novelistas, ¿no? Se concentraron en la poesía. ¿Y tuvieron alguna influencia de corrientes literarias europeas Sí, cómo no. en su obra y también en su, digamos, en su forma de pensamiento? Claro, por supuesto. Perdón, y eso no contesté la parte de la pregunta que tú mencionabas, ¿cómo se influyeron mutuamente? Mm. Cuando hice el programa de Gorostiza, platiqué que en los años 20 habían aparecido una serie de obras muy importantes en la literatura universal: Tierra Bardía de T.S. Eliot, El cementerio marino de Paul Valéry, Las elegías del Duino de Rilke. Bueno, Enrique González Rojo, ¿cómo se llama? Enrique González Rojo, Jorge Cuesta y Gorostiza intentan hacer poemas de gran aliento, ¿no? Cuesta hacer El canto a un dios mineral. Enrique González Rojo no termina su obra porque muere muy joven, pero digamos, esto hablaba de que ellos estaban inmersos en esta corriente literaria de los años 20 de buscar poemas de carácter filosófico y de gran aliento, y que unos con otros, ellos eran los primeros críticos de sí mismos. Cuando Bernardo Ortiz de Montellano publica un libro de poesía, le escribe a 4 amigos, y de las cartas escribe un libro interesante de crítica que se llama Una botella al mar, donde en forma más o menos irónica, en el prólogo, Ortiz de Montellano se refiere, dice cómo son contradictorias las opiniones de sus mismos amigos. Pero era claro, unos a otros se leían y unos a otros, digamos, eran además, era de fama, gente muy inteligentes, muy talentosos y muy críticos, ¿no? Extraordinariamente críticos. Entonces, digamos, era, y otra cosa, era gente de una enorme cultura, ¿no? Era una gente, como te refería, estudiaron a lo mejor un par de años en la licenciatura, pero leyeron muchísimo. Eran gentes que estudiaban continuamente, estaban aprendiendo continuamente, y que por lo tanto hacían parte muy importante. Su obra eran traducciones, ¿no? Las mencionaba a los autores franceses o en inglés en la revista, ellos se encargaban de hacer las traducciones, ¿no? Entonces, digamos, ese fue su enorme importancia, integrar a México, este México revolucionario, en una corriente intelectual a nivel contemporáneo, y por eso era el nombre, ¿no? O sea, ellos decían, formamos, no modernista, que eso había terminado con Darío, sino contemporáneo. O sea, somos integrantes del mundo y partícipes del mundo, no? Doncs, moltíssimes gràcies, Alonso, per haver compartit amb nosaltres aquesta reflexió tan enriquidora sobre els contemporanis. Jo crec que tractar un tema com aquest no només ens permet redescobrir una etapa clau de la literatura mexicana, sinó que també ens permet entendre la visió oberta a les avantguardes europees i al fort compromís estètic que van renovar la manera d'entendre l'escriptura i la cultura del seu temps. Ha estat un plaer escoltar-te. Moltes gràcies de nou. Gràcies, Míriam. I ara sí, ens acomiadem per aquest dijous. Moltes gràcies a totes i a tots per acompanyar-nos un cop més. Ens retrobem en el proper Connexió Mèxic.